A nivel Carrosario más cerca. Qué bueno, Marisol, que usted ha dado los números de teléfono, sobre todo el de WhatsApp. Esperamos que lo haya anotado, porque ahí usted puede entonces escribir sus preguntas a nuestro siguiente invitado. Interesante. Sí, uno de los legisladores que ha llevado la voz cantante en la propuesta por la aprobación de la interrupción de del embarazo en las 3 causales. Estamos hablando del diputado de Alianza País, José Horacio. Más cerca de Fernando. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Horacio, un placer entrar en contacto con usted, señor legislador. Bienvenido a Nivel Carrosario más cerca. Conversamos para usted Marisol Mendoza, Dari Terrero y este servidor Hansel García. Y creo que la primera pregunta, la primera impresión se cae de la mata. ¿Cuál es su opinión sobre lo dicho por el presidente de la República esta tarde? Ahorita lo dijo, que él no se va a meter en el tema de las 3 causales, que eso es un tema muy subjetivo, que divide a la sociedad, que divide partidos e incluso que divide bloques. Hay quienes han dicho que el presidente se lavó las manos como Pilato. Bueno, yo creo que al presidente no le toca hablar por ahora sobre el tema. Llegará a sus manos una vez se reciba el Código Penal, ya sea con o sin las causales. Pero vivimos una democracia en la que hay separación de poderes del Estado y en la que el Congreso Nacional está estudiando una actualización del Código Penal, porque el que tenemos vigente tiene desde el año 1884, con pocas modificaciones que ha sufrido, y lo que queremos es dotar a la República Dominicana de un código moderno, un código que sirva para perseguir los delitos en estos tiempos, porque no se puede combatir la criminalidad, como se dice mucho, del siglo XXI con un código penal del siglo XIX. Entonces, el Congreso ha estado trabajando de manera muy ardua, en particular la Comisión de Justicia, de la que yo formo parte, que preside el colega Luis Jiménez, ha hecho un trabajo extraordinario. Yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esa comisión, que ya ha rendido informe. El punto más controversial de ese informe ha sido lo relativo a la regulación del aborto. Y sobre ese tema no hubo acuerdo en la comisión, hubo una votación dividida, y nosotros tenemos listo un informe disidente para someter a la consideración del Pleno, donde los 190 diputados podrán expresarse y emitir su voto a favor de un código penal que garantice preservar los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la dignidad, a la integridad física, personal, al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, o mantener un código como el que tenemos hoy en la República Dominicana, que solamente tienen 5 países del mundo, que penaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo, aún ponga en riesgo la vida de la madre. Entonces, esa es la disyuntiva ante la que nosotros estamos y que pronto deberá llevarse ya a discusión en el Pleno de los Diputados, donde tendremos que tomar una decisión. Y luego que pase por el Senado, el código sí llegará a manos del presidente, y ahí el presidente deberá decantarse por una posición. José Horacio, ¿realmente cuál es la posibilidad de la inclusión de las 3 causales en este Código Procesal Penal? Porque vemos que han habido momentos que como si la ganancia para la mujer, las 3 causales, estuviera ahí palpable. Pero en este momento siento que muchos de los legisladores que dijeron sí en un momento, que estaban apoyando las 3 causales, hoy han reculado por presión de las iglesias y de otros actores importantes. Yo creo que va a depender mucho de la coherencia de los partidos políticos y del compromiso que tengan con los temas que asumen. Porque si nos llevamos de las posiciones públicas que han asumido y fijado cada uno de los partidos, los votos deberían sobrar. Tanto el PRM ha fijado en el pasado que se había conocido el código posición oficial a favor de las causales. El PLD también, de hecho, los 2 expresidentes de la República observaron el Código Penal justamente por no incluir esas causales, que están incluidas de todos los países del mundo, en más de 180 países, esas causales. Los únicos países que no la incluyen son países como Haití, como Nicaragua, como El Salvador, que son países sin tradición de garantizar derechos por tradición. En todos los países donde se garantizan los derechos humanos existen causales,
¿Para qué? Para garantizar los derechos humanos de las humanas que quedan embarazadas y que se pueden ver enfrentadas ante situaciones difíciles. Y los votos, de nuevo, si los partidos son coherentes y firmes en sus posiciones, deben sobrar. Pero estará por verse. Como tú dices, hay algunos que han reculado, que han cambiado de posición. La posición de Alianza País es firme. Nosotros entendemos que es una deuda pendiente, que tenemos 20 años discutiendo este tema y que estamos en el siglo XXI y que eso es una medida del siglo XIX donde la ciencia no estaba lo suficientemente avanzada para, por ejemplo, detectar un embarazo ectópico o un producto anencefálico. Entiende que son algunas de las circunstancias que prevén las causales. ¿Para qué? Para no obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que el efecto es inviable, que nacerá muerto. Eso hoy en día la ciencia lo puede comprobar, antes no. O, por ejemplo, no obligar a una mujer a mantener un embarazo cuando necesita un tratamiento para salvar su vida, como por ejemplo los casos de cáncer, de una mujer afectada de cáncer que necesita una quimioterapia para poder sobrevivir, pero que la quimioterapia no se le puede aplicar mientras se encuentra en estado de embarazo. Entonces nos encontramos con mujeres que mueren ellas, muere la criatura en su vientre y no se puede salvar ninguna de las dos. Para eso hacen falta las causales, para salvar las vidas de las mujeres, su derecho a la salud, a la dignidad, a la vida, que vale y que está consagrado en la Constitución y que nosotros como legisladores simplemente tenemos que hacer valer a la hora de aprobar el Código Penal. José Horacio, una de las posturas del presidente, el presidente habla de que el tema divide y de que hay una división obviamente en el Congreso Nacional. Nosotros escuchamos a muchos diputados siempre, algunos estar a favor de las 3 causales, pero al momento de tomar la decisión como que todo el mundo recula. ¿Qué se siente en el interior de la Cámara? ¿Qué tú crees qué ocurre? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Por dónde anda? Porque uno que está afuera, uno no sabemos cuál postura tiene mayor cuerpo, cuál postura puede tener mayor voto, cuál es la realidad legislativa con relación a ese tema en el Congreso Nacional. Es verdad que hay mucha división dentro del Congreso y fuera también, pero así como las causales dividen, la penalización absoluta también divide. Entonces, ¿por qué nos decantamos por una y no por otra? Entonces yo me pregunto, ok, no voy a apoyar la causal porque la causal divide, pero es que mantener penalizado de manera absoluta el aborto también divide a la sociedad, no hay consenso. Entonces, al final tenemos que tomar una decisión. Y la decisión la tenemos que tomar basándonos en la Constitución. Hay mucha división dentro del Congreso, yo lo debo reconocer, y hay muchos diputados que por diversas razones no las apoyan, las causales. Muchos se dicen, mira, lo que pasa es que yo en campaña firmé un compromiso con las iglesias y por lo tanto tengo que ahora honrar ese compromiso. Hay otros que te dicen, bueno, yo estaría de acuerdo con las causales, pero si la incluimos en el código no se va a poder aprobar. Porque entienden que no van a ser suficientes los votos. Por eso digo, va a depender mucho de la coherencia de los partidos que han asumido también compromisos públicos a favor de los derechos de las mujeres y que ahora que llega la hora de ese compromiso llevado a la práctica, lo puedan hacer y sean capaces de persuadir a sus diputados para que actúen en consecuencia. Estamos conversando con José Horacio Rodríguez, diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por Alianza País. Es uno de los que lleva la voz cantante por la aprobación de las 3 causales, la interrupción del embarazo en las causales que ustedes bien conocen. José Horacio, 2 preguntas breves. En esa división hay fuerzas de poder externa, no solo partidos políticos e iglesias, sino, qué sé yo, otras fuerzas comerciales del área médica que pudieran haber estado incidiendo en legisladores para que no aprueben las 3 causales. Esa es la primera. Y la segunda, si tú estarías de acuerdo con la vía del referéndum, que es como una arista que se ha abierto en las últimas horas a propósito de que la ley del referéndum también está en el Congreso. Sí, claro que hay presión, todos los sectores están presionando hacia su lado, y es normal, en una democracia así que funciona la democracia. Yo lo que creo es que al final tenemos que actuar como estadistas, como lo que somos, los diputados y los senadores, hombres y mujeres de Estado, obligados a, en un Estado social y democrático de derecho, hacer eso efectivo. Las leyes en un Estado social y democrático de derecho se hacen para todos y para todas, no solamente para un sector, y se hacen en el marco de lo que establece la Constitución.
Entonces, eso es por lo que yo abogo, pero es normal, eso no pasa solamente con este tema, las presiones. Hay muchos temas sobre los cuales hay diferentes sectores que presionan. Bueno, yo creo que en estos 7 meses que yo tengo como diputado, uno de los temas sobre los cuales yo he visto más presión fue la ley que crea los incentivos para las empresas en la zona fronteriza. Ahí había mucho cabildeo de lado y de lado, tanto a favor como en contra. Y eso es normal en todo país del mundo, que en los congresos los sectores cabildeen los temas a su favor. Con relación a el referendo, yo creo muy importante que aprobemos esa ley. De hecho, yo presido la comisión que está estudiando ese proyecto de ley. Son 2. Un proyecto de ley de participación ciudadana y control social, que es una propuesta del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y el proyecto de ley de referendo aprobatorio constitucional y de referendo consultivo, que es una propuesta del Poder Ejecutivo. Ambas están en esa comisión de desarrollo humano que yo presido. Hemos estado trabajando, hemos dado lectura a ambos proyectos, hemos iniciado la fase de definir el procedimiento. Decidimos convocar a vistas públicas, ya será para después de la Semana Santa, y ese proyecto yo creo que va a ser muy útil para hacer una democracia más directa, más participativa, pero creo que para un tema como el de las causales no es que está diseñado ese proyecto, porque yo creo que ese proyecto, por ejemplo, se puede diseñar para una inversión pública, si se decide la construcción de una mega obra, como un metro que conlleva una gran inversión de recursos, pero para temas que tienen que ver con aplicación e interpretación de derechos fundamentales, yo creo que no es para lo que está el referendo. Para eso está el Tribunal Constitucional. Entiende que él sí tiene la responsabilidad constitucional de interpretar la Constitución y también de hacer efectivos los derechos fundamentales consagrados en Los ella. derechos se cumplen, no se preguntan, José Horacio. Exacto, no dependen de un test de popularidad, sino que están en la Constitución y hay que aplicarlo. Así es. José Horacio, hay 2 temas importantes que se están manejando en el Congreso Nacional. Tema de la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas, que hoy puso un huevo, como dicen los tigres, y la comisión que tiene a bien conocer el defensor del pueblo. Tu opinión, y además, Pero ¿por qué puso un huevo? Yo quiero saber. ¿Pero cuál fue el huevo? ¿Cuál fue el huevo? ¿Por qué se dice que puso un huevo la Comisión de Cámara de Cuentas? No sabía. Que no se va a conocer las ternas, porque hay que darle unos toquecitos y buscar consenso. Hay que desabollar. Y el otro, para que me lo responda más adelante, es si tú sabías que en la Cámara de Diputados había una asociación de esposas y esposos de legisladores. ¿En serio? Dios mío. Adelante, José Horacio. Sí, bueno, con el tema de la Cámara de Cuentas, yo creo que la Cámara de Cuentas, ¿verdad?, hizo un buen trabajo. Yo no pertenezco a esa comisión, presidida por Rogelio Venado Lanza, pero sí mi colega de bloque, Pedro Martínez, diputado nacional de Alianza País, pertenece a esa comisión, y a través de él sé que se hizo un buen trabajo, que se evaluaron más de 300 expedientes y que se hizo una preselección de los mejores evaluados. Entonces, fue eso. no, el Toyo parece que fue el defensor del pueblo, pero en la de Cámara de Cuentas no, porque en la que de Cámara de Cuentas se hizo una preselección. Entonces, todo lo que, por ejemplo, se eligieron de 300, los 80 mejor evaluados. Quiere decir que los 220 con peor calificación se eliminaron, 220. Y de esos otros, se hizo un debate, se escogieron 5 ternas, de 5 personas se escogieron 25, pero ya con un criterio político, porque al final la Cámara de Diputados es un órgano político. Entonces hace un filtro de evaluación y luego de ese filtro de los que quedan hace una escogencia política, y sí rindieron informe y estaba para conocerse hoy, pero quedó sobre la mesa para el próximo martes. Lo que sí, donde yo creo que todavía hay un tranque, es la del defensor del pueblo, porque parece que quieren dejar fuera, lo que he escuchado, yo no pertenezco a esas comisiones, hay que confirmarlo, que quieren dejar fuera algunos de los que fueron mejor evaluados, y que no le están permitiendo acceder a las ternas de nuevo. Sería bueno que para ese tema consulten a algún miembro de la comisión, porque yo no formo parte de esa comisión. Y sobre la asociación, José Horacio, si tu esposa pertenece y si tú sabías que eso existe, y sobre todo que no tiene esposa, novia, porque debe ser ahorita segunda de novia, y si
yo me quiero apoyar en ti, quiero apoyarme en ti para yo verificar si eso le cuesta algún dinero a este país, esa asociación. Te puedo decir que no. Mira, justamente esta tarde, yo salí tarde hoy y me encontré con mi colega Pedro Martínez y su esposa, ella en la oficina, que estaba justamente en la reunión de esa asociación, y ellos me estuvieron contando que las actividades que se están organizando no son ninguna financiada con dinero público de la Cámara. Me estaban contando que están organizando un torneo de golf para recaudar fondos para las actividades de la asociación. O sea que sí te puedo decir eso, que sucedió hoy. Yo no estoy casado, así que en representación mía no había nadie en esa comisión, pero en esa asociación, pero sí por mi colega diputado Pedro Martínez de Alianza País supe esa información esta tarde. Vamos a promover, José Horacio, con tu ayuda, la Asociación de Esposas de Alcaldes y Alcaldesas. Eso se creó, yo supe, en los tiempos que Lina Alburquerque fue presidenta de la Cámara de Diputados. Ella me hizo ese cuento, porque ella sigue siendo diputada, aunque no presidenta. Y ella me dijo que en su gestión se creó esta asociación y que estaba inactiva. Y ahora la están reactivando. Ella lo promueve como un logro, mi amiga Lila. Hoy fue conocido en la Cámara de Diputados lo que es el proyecto de reinscripción de los colegios que sometió Amado Díaz. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Tú le ves? Lo mandaron a comisión, me parece, pero ¿tú le ves futuro a eso? Te agradezco que me preguntes de eso, porque de eso quería hablar. Yo he visto que está circulando una información falsa y me ha llegado mucha gente atacándome, diciéndome azaroso, diciéndome abusador, porque salió una noticia falsa, decía, José Horacio fue el único diputado que votó en contra del proyecto que prohíbe la reinscripción en los colegios privados, y eso es falso. Yo me abstuve de votar, yo no voté ni sí ni no. Se conoció en primera lectura. Como muchos otros, no fui el único que me abstuve. Hay creo que más de 20 diputados que también se abstuvieron de todos los partidos. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Por qué te abstuviste? ¿Cuál fue el motivo? Sí, ¿Cuál fue tu argumento? me abstuve porque entiendo que hay aspectos que deben ser tomados en cuenta por la comisión en el informe. De hecho, esa fue la opinión mayoritaria y por eso se aprobó en primera lectura, pero se envió de nuevo a comisión. Hay algunos aspectos que tienen que ver con los mecanismos de los colegios privados, porque uno tiene que escuchar a todos los sectores. Y si tú vas a imponer una medida para un sector, tú tienes que escuchar cómo eso le afecta. Y lo que alegan los colegios principalmente es que eso les permite reservar el cupo para el año siguiente, porque si no tienen una forma de tener la certeza de la continuidad, un padre decide en el verano cambiar a su hijo de colegio y ellos no tuvieron la oportunidad de abrir el cupo para un nuevo estudiante que venga de fuera, porque se lo estaban reservando a ese estudiante y no le permite planificar el año. Entonces, ellos, eso es lo que alegan. ¿Qué creo yo? Que se debe establecer un mecanismo, si se va a prohibir la reinscripción, para que se pueda asegurar ese cupo y que si no se cumple, pues entonces también, así como le estamos imponiendo a los colegios que no cobren eso, que el padre que reserve el cupo y que no se quede, que tenga una especie de penalidad porque el colegio se ve afectado por eso. Entonces, nosotros tenemos que recordar que al mismo tiempo los colegios privados, perdón, que hay un motor pasando. Yo estoy en el balcón de mi casa. Al mismo tiempo, los colegios privados no dejan de ser entidades sujetas a las normas tributarias de las empresas privadas, que tienen que pagar impuestos y demás. Entonces tú no le puedes poner medidas que afecten su operatividad siempre y cuando estén bien justificadas. Y para justificarla yo creo que hay que establecer ese tipo de candados, de asegurarse de que eso no pase, de que si tú vas a sacarlo del colegio, que tú tengas un tiempo previo, así como tú prohíbes por ley cobrar la reinscripción, porque por ley te obliga al padre a un tiempo previo avisar si está o no, para poder el colegio planificar el año escolar siguiente y que no tenga un problema y que le dé cabida a la entrada de otro alumno. Son detalles que la ley, el proyecto de ley no prevé y que yo entiendo que deben ser ponderados. Por eso me abstuve y por eso estuve de acuerdo que vaya de nuevo a comisión. Pero no voté en contra, que dice el único que votó en contra. Hubo como 20 diputados que nos abstuvimos, que conversamos sobre esos detalles que pueden mejorar el proyecto. Tampoco esa ley establece categorización de los colegios, ni evita que los prorrateen, los que no van a cobrar inscripción en el año escolar. No hemos logrado eso, nada. No, eso igual que la aprobación del 30% de las FP. Me recordó ese proyecto.
me recordó esa comparación de válida, porque es algo que es muy popular, pero llevarlo a la práctica es difícil. Se lo declaran de urgencia para que perima. Yo conozco la dinámica de... Y así Yo no he sido legislador, Yo no pero soy legislador, pero conozco la dinámica pero con Dios va para allá. parlamentaria. Con Dios va para allá. José Horacio, hay una pandemia que está afectando a la República Dominicana, además del COVID-19, que es el tema de las muertes por accidentes de tránsito. Sí. Y es evidente la falta de interés, el desinterés de figuras tan importantes como los legisladores para hacer cumplir una norma que es prácticamente de recién creación, pero que no está siendo aplicada ni en un 5%, y pudiera ser un elemento determinante para disminuir esta pandemia. ¿Se ha hablado en algún momento de eso ahí en ese grupo de muchachos que están ahí bebiendo café en la Cámara de Los Diputados? legisladores de la República. No. Mira, yo tengo que decir algo. Yo, la experiencia que tengo en el Congreso es que yo estoy explotado. Ahí o sea, de la cantidad de trabajo, de carga, de toda la comisión en la que yo participo, para no decir que ahí estamos bebiendo café. Claro, eso depende mucho de cada diputado. Ese tema en particular, yo no he estado en una comisión en la que se trate, pero es de una alta preocupación para mí. De hecho, yo a veces quisiera, en vez de ser legislador, poder estar en alguna posición ejecutiva, porque aquí hace tanta falta políticas de educación vial y además de un acompañamiento de las autoridades para hacerlas cumplir, sobre todo en las carreteras del país. Aquí no se entiende que el carril izquierdo es para rebasar, que un vehículo pesado debe ir en el carril derecho, y vamos manejando, no hemos acostumbrado ya a manejar sin ningún criterio por cualquier carril, haciendo zigzag y corte de patelito, y eso provoca muerte. Pero te voy a dar un dato, José Horacio, te voy a dar un dato. Lo hablaba esta mañana en otro medio, pero aquí es que lo van a escuchar. Exacto, aquí que tenemos que escuchar. Sí, hay una situación y yo lo enfoco desde el punto de vista de la dignidad de las familias que pierden a algún miembro en un accidente de tránsito. La dignidad es en el sentido de que la autoridad no le da una información oficial a los familiares a la hora de la ocurrencia de un accidente. Por ejemplo, el accidente de la Nacaona, donde fallecieron 4 personas. Se corrió un rumor de que había un vehículo que eran 2 asaltantes que venían siendo perseguidos por la policía, pero oficialmente ninguna autoridad lo ha dicho. Mientras ellos están muertos, aparte de que murieron, son 2 delincuentes. Sí, una barbaridad. Una autoridad que establezca si realmente qué fue lo que pasó. Pero es un tema tan sencillo como la dignidad en medio de un accidente. Bueno. Claro. Gracias. Pero este es un tema que hay que prestar mucha atención y que hay que trabajar. Okay. Claro, o sea, eso no se resuelve con una ley. Ahí tenemos leyes y lo que tenemos es que lograr que se hagan cumplir y además promover eso, política pública que para mí tienen que estar enfocadas en educación vial. O sea, eso se tiene que aprender. Aquí hay personas que se dedican, choferes, como su empleo, a conducir vehículos pesados y no saben que tienen que conducir por el carril derecho y que solamente deben tomar la izquierda para rebasar. Y algo como eso, tan sencillo, podría ayudar a salvar vidas en las carreteras del país y en las autopistas. José Horacio, para concluir, ¿qué podemos esperar en estos días para que las 3 causales y los pro vida dejen un poco el espacio libre, porque están copando uno en el Palacio y otro en el Congreso? Dime, cuéntame. Bueno, yo espero que como país salgamos adelante, podamos superar ese tema. Yo como demócrata creo firmemente en el derecho que tiene todo el mundo a expresar su opinión sobre ese tema. Yo lo que creo es que nosotros no podemos imponer nuestra posición a los demás. Las causales permiten justamente eso, que los demás actúen en libertad en base a sus convicciones. Gracias. Si en un embarazo de riesgo quiera seguir adelante, poniendo en riesgo su vida, que lo haga, pero que no obligue a otra a hacerlo también. Y las causales permiten eso. Gracias. Sin imponer al otro su posición. José Horacio Rodríguez, un placer. Me sacaron el jugo ustedes. Un abrazo. Un placer haberte tenido. Hemos tenido esta interesante conversación con José Horacio Rodríguez, diputado del Distrito Nacional por Alianza el País. más votado del distrito. Claro, un muchacho joven y con ideas frescas. Así es. Vamos al contacto con publicidad. Al regreso
Agotamos otros contenidos, excepto el comentario de Dari Terrero, porque ya él lo hizo. Ya volvemos. A nivel carrosario más cerca.